A ver, yo soy Adolfo Maldonado, soy médico, trabajo en acción ecológica haciendo investigación en ambiente y salud y en la actualidad estoy presidiendo la Clínica Ambiental, que es un espacio desde donde se pretende hacer reparación socioambiental en aquellas personas, familias y comunidades que han tenido afectaciones por actividades extractivas. Muy bien. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué significa para el Ecuador en términos de contaminación y afectación al ambiente el caso Texaco-Chevron? Bueno, el caso Texaco-Chevron es un caso emblemático porque supone el inicio de una actividad extractiva en el Ecuador que no tenía punto de comparación cuando ingresan al país. Durante sus 25 años de operación fueron numerosos las denuncias de derrames, de contaminación que se produjeron, fueron numerosas las afectaciones al tejido social de la población durante esos 25 años, pero sobre todo fue un impacto brutal a la salud de la población porque significó la imposición de un modelo de desarrollo que despreciaba la naturaleza, despreciaba las poblaciones que estaban viviendo alrededor de estas instalaciones petroleras y por lo tanto en ningún momento buscaron formas que fueran digamos que más benignas con la población que estaban viviendo alrededor de estas instalaciones. Según los resultados de sus estudios, ¿cuáles las cifras que ustedes manejan de afectación a la salud a las comunidades aledañas a las zonas petroleras? Verá, en el año 2017 hicimos un estudio donde comparábamos los niveles de contaminación en las zonas petroleras donde empezó a operar la Texaco y donde estuvo siempre operando Petroecuador. Si bien hoy, después de tantos años de haberse ido a la Texaco, ya no puedes decir que la contaminación se corresponde con una empresa o con otra, lo que sí podemos es comparar la situación de salud en ambas zonas de campos petroleros. Lo que encontramos es que, si bien en el estudio pudimos identificar más de 500 casos de cáncer entre vivos y fallecidos, el método estadístico nos permitió poder ubicar un paréntesis entre 200 y 250 casos de cáncer en las zonas de intervención petrolera al año. 200 a 250 nuevos casos de cáncer cada año. Pero cuando esto lo aplicamos a la totalidad de la zona y en las circunstancias en las que se estaban dando, pudimos compararlo con Detroit. En un informe del IARC y de Solca, del núcleo Quito, se demuestra que una de las zonas con más casos de cáncer en el mundo es la ciudad de Detroit, famosa precisamente por su industria automotriz. Bien, pues en esa zona la incidencia de cáncer son 437 casos por cada 100.000 habitantes al año. Esta cifra es la que está reportada a nivel mundial como la más importante, la más fuerte. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la comparación con la zona petrolera, encontramos que se queda corta para lo que encontramos en esta zona. Y es que son 560 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes y al año. Esta cifra es superior en la zona de los campos abiertos por Texaco que en la zona que operó Petroecuador y ahora Petroamazonas y que oscila entre los 530 aproximadamente. Pero los dos son muy superiores a la zona de Detroit que mencionó que es justo la zona de una mayor incidencia. Esto es importante porque cuando nosotros comparamos estos resultados con un estudio elaborado en el año 2008, encontramos que es la zona
de mayor cercanía a los mecheros, donde se producen las mayores agresiones a los cromosomas y donde encontramos un mayor daño genético, y es por lo tanto donde cabe esperar una mayor presencia de cáncer, abortos y malformaciones congénitas. Y efectivamente los estudios corroboran que estos datos se dan precisamente en estas zonas. La petrolera Texaco ha cuestionado mucho y ha dicho incluso que algunos casos de cáncer no son provocados por lo que ellos han dejado allí como contaminación. Y han cuestionado justamente la posición de las comunidades que manifiestan que gracias a esa contaminación se han producido estos casos. ¿Ustedes qué han sostenido al respecto? Bueno, ahora no puedes decir cuál es el caso de cáncer que corresponda a qué empresa. Lo que es importante es que Texaco reconoce que dejó contaminación, y esa contaminación puede causar cáncer en cualquier momento. Entonces, es imposible ahora mismo que podamos decir fue la contaminación de la Texaco o fue la contaminación de Petroecuador después, pero lo que sí es cierto es que la actividad petrolera per se está ocasionando un impacto enorme en la población, y lo está haciendo a través de los derrames, a través de las piscinas, a través de los mecheros, y especialmente estos últimos porque están ardiendo durante 24 horas todos los días y todos los años, y llevamos 52 años de operación petrolera con quema de gases. Y es posiblemente por esto por lo que tenemos los niveles de cáncer que hay en la zona, que son los más altos de todo el país. ¿Y el Estado está atendiendo esta situación dramática que nos cuenta? El Estado se hace el ignorante. Hace 2 semanas en Lago Agrio, en Sucumbíos, el director de la zona 1 del área de salud manifestaba que no había casos de cáncer recogidos en Sucumbíos. Esto es una manifestación de la ignorancia del personaje, pero también de la ignorancia de una institución que no se acerca a definir exactamente qué es lo que está ocurriendo, ni busca tampoco estos datos. En el año 2018 iniciamos lo que hemos denominado el primer registro biprovincial de tumores. Ante la ausencia de un registro de cánceres por parte del Ministerio, cuando hablamos con el distrito de Lago Agrio, de Shushufindi, de Sacha y de Orellana, nos encontramos que solamente tenían descritos 14 casos de cáncer. Nosotros en un año hemos encontrado 143, y tenemos esos 143 perfectamente identificados con estudios histopatológicos que avalan que efectivamente esas personas tienen cáncer. Que venga un dirigente, un político o un funcionario administrativo de alto nivel y diga que no hay cáncer en Sucumbíos solo demuestra no solamente la ignorancia en el abordaje a esta problemática, sino también la despreocupación de saber qué es lo que está ocurriendo en la zona. Estos informes nosotros se los hemos entregado precisamente a las autoridades. Cada 6 meses elaboramos un informe. Ese informe va directamente a los distritos, incluso a los distritos de salud les entregamos las listas de personas para que el personal de cuidados paliativos se puedan desplazar, identificar, evaluar y ver si amerita darle un seguimiento a estas personas. Y lamentablemente que venga un alto funcionario a decir que no hay, solo demuestra que no hay información siquiera entre las instancias, entre los distintos niveles de atención del Ministerio, o que simplemente están mintiendo de una forma descarada. ¿Hay alguna acción urgente que se esté realizando en la zona para ayudar a estos enfermos de cáncer? Bueno, las acciones urgentes están surgiendo de la gente, no está surgiendo del Estado. El Estado se ha preocupado bastante en ignorar, en tapar y en camuflar los datos, entonces no se está haciendo nada. Una de las cosas más dramáticas que vemos en este informe es que la mayoría de los casos de cáncer
que vamos identificando, se sienten completamente abandonados. No han sido diagnosticados en la zona, sino que han sido a personas que han tenido que salir de las provincias para salir a Quito y ahí hacer el diagnóstico. Es tal la lentitud en el proceso de identificación, de diagnóstico y de tratamiento en estas personas que encontramos mortandades del 80% de los casos de cáncer en pocos años como consecuencia de la inatención del Ministerio. Por eso decidimos que había que actuar, que teníamos que olvidarnos del Estado, que tendríamos que empezar a exigirle al Estado una serie de acciones concretas, pero que todo iba a pasar porque la gente empezara a sentir que esto era un problema que si no es con la sociedad civil no se va a solucionar. Y es por eso que hemos contactado con distintas instituciones, por ejemplo, se ha hablado con el Registro Nacional de Tumores y gracias a eso hemos podido constituir el Registro Biprovincial de Tumores. Hemos hablado con el Instituto Esculapio de Naturopatía para que se puedan conocer algunas terapias y que se puedan aplicar en la zona. Esto ha permitido que la gente pueda acceder a dinámicas de reflexoterapia o de tapping que puedan de alguna manera permitir un mayor acompañamiento a estos enfermos. Hemos hablado con la Federación de Cuidados Paliativos y FECUPAL y el Hospicio San Camilo se han encargado de efectivamente darle acompañamiento a algunos de los pacientes. Ahora mismo se están desplazando cada 2 meses psicólogos que van a la zona y que le hacen un acompañamiento a estas personas. Hemos hablado con el doctor Jorge Mena, que lleva el Centro de Biomagnetismo Internacional, y gracias a esta relación se están capacitando personas que pueden utilizar el manejo de imanes para que se puedan recuperar determinadas condiciones de salud y de dignidad en las personas, unas personas que hasta ahora y hasta hace poco andan poniéndose inyecciones antiparasitarias para las vacas, pero que se sospecha que pueden tener un efecto positivo como efecto secundario en algunas de las personas, y se ha difundido ampliamente ese tratamiento. Entonces, dado que la gente está desesperada por vivir, pues se están incorporando algunas terapias que puedan recuperar estas dinámicas de dignidad. Hemos contactado con la Cruz Roja Ecuatoriana, se ha conseguido hacer sesiones de terapia neural, estamos a punto de iniciar un proceso para aplicar apiterapia, y en esta dinámica pues además nos está acompañando el Centro para la Piel de Quito, con quienes desde hace algunos meses estamos haciendo programas de telemedicina, y con estos se están diagnosticando algunos casos crónicos que no estaban teniendo ningún tipo de solución, pero que además ha permitido identificar 6 casos de cáncer directamente. Esto es importante porque una de las observaciones que nos hacía el director de este centro, el doctor Santiago Palacios, es que realmente los niveles de pobreza que se encuentran en la zona están representados por la cantidad de enfermedades que están llegando y también el tipo de estas enfermedades. Se han identificado casos de lepra, se han identificado casos de estos 6 casos de cáncer, se han identificado enfermedades raras de difícil diagnóstico y que sin embargo pues se han podido alcanzar momentos de tratamiento, y esto es parte de lo que se está haciendo desde un colectivo en el cual 17 personas ahora mismo están yendo casa por casa buscando a los pacientes, animándoles a tratarse y pidiendo que realmente le den solución o den la pelea por querer vivir. Lamentablemente lo que hemos encontrado es que algún dirigente nos ha dicho que ya la gente no se muere de cáncer, que se muere de vergüenza, porque en el momento en que le diagnostican esta enfermedad y lo comunican en la comunidad, la mayoría de las veces la gente dejan a los enfermos solos,
como si fueran contagiosos. Y esto ha generado unos niveles de tristeza profundos, ha generado unos abandonos que han permeado dentro de las mismas familias. Hay familias rotas precisamente en el momento en que llega este diagnóstico, porque la mayoría de las veces los hombres no quieren dar una respuesta o un apoyo a las mujeres que se enferman con estos cuadros, y lamentablemente la frecuencia es de 3 mujeres por cada 4 casos diagnosticados de cáncer. Entonces es realmente el drama que acompaña esta enfermedad califica para ser considerado como una tragedia, y una tragedia que, como mencionaba antes, está invisibilizada por las instituciones oficiales. Ustedes en los últimos meses han identificado 130 casos plenamente, pero existen muchos más casos. Absolutamente. Lo que nos hemos encontrado ya es que hay mucha gente que no quiere decir que están enfermos, que no quieren ser registrados, que nos dicen que no porque sienten esa vergüenza que le mencionaba, y esta vergüenza es la que en cierta medida está impidiendo que podamos tener un registro más actualizado. De los 143 casos que ahora mismo tenemos completamente registrados, podríamos hablar que un 10%, podría haber un 10% más, pero es gente a la que se niega en rotundidad. Y hay que decir que hasta ahora los casos que hemos encontrado son sobre todo a nivel urbano. A nivel rural estamos con muchas dificultades para podernos desplazar y hacer un recorrido y poder identificar a todas estas personas. Para eso se han creado, en un convenio entre la UDAP y la Clínica Ambiental, lo que se denominan los comités de reparación, y si pretendemos que sean estos comités los que identifiquen a estas personas, y a raíz de eso podamos manejar de mejor manera la información. Hay un miedo a sentir que se puede estar expuesto, y sin embargo nosotros garantizamos que ninguna de estas personas que nos dan la información van a ser expuestas públicamente de ninguna manera. ¿Nos puede explicar por qué los mecheros son altamente contaminantes y perjudiciales para la población? Bueno, los mecheros es un poco como el tubo de escape de un carro, solo que en el caso de las plataformas petroleras es a lo bestia. En los mecheros se están quemando gases que son, ¿cómo te diría?, que no son útiles para la industria, y que en vez de reinyectarla, como en algunos lugares reinyectan el agua, lo que hacen es que pretenden quemarlos. En esa quema están saliendo sustancias, gases de azufre o de nitrógeno o de carbono, pero especialmente llamó la atención sobre el SH2, que es un gas que cuando se mezcla con la humedad en el ambiente crea el SO3H2. Y ese gas, que es el ácido sulfuroso, ha sido utilizado durante años, durante décadas, podríamos decir, en Estados Unidos como raticida. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada uno de los 384 mecheros que ahora mismo están ardiendo en la Amazonía, tú tienes que se están eliminando raticidas en lugares donde la población está viviendo muy cerca. Pero además de los gases, tienes los compuestos orgánicos volátiles y tienes los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son sustancias que ya están completamente demostradas que son cancerígenas. Pero además de eso, te vas a encontrar con una serie de partículas que tienen un tamaño entre 1 y 10 micras, que van a generar problemas respiratorios, problemas de
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y que van a generar procesos irritativos porque son altamente irritantes para las mucosas. Pues si todo eso no fuera suficiente, hay dos elementos más. Uno primero es que en estos mecheros se eliminan, donde se eliminan estos compuestos orgánicos, se están eliminando también derivados de las aguas de formación, y estas aguas de formación, que son saladas, contienen cloro. La unión del cloro con los compuestos orgánicos producen dioxinas. Hay estudios en Canadá que ya han demostrado la formación de 145 tipos de dioxinas en estos mecheros. Pues bien, estos son los que cuando caen al suelo y son picoteadas por las gallinas, permiten que se hayan detectado altas concentraciones de dioxinas en los huevos de la población que están en esta zona. Pues por si todo fuera poco, tienes además que toda esta situación de estrés, de agresión directamente a la población, actúa a nivel del cerebro, a nivel del sistema límbico, donde tenemos el desarrollo de las emociones, y es acá donde actúa también la contaminación. Genera tristeza, genera rabia, genera que la gente deje de querer luchar por lo que está sufriendo y llegue a normalizar los niveles de contaminación con los que están viviendo. Entonces, si a todo esto le añades que el paisaje donde la gente está viviendo es un paisaje quemado, es un paisaje donde en sus casas tienen que barrer la ceniza que se quema en los mecheros, y tienen además que recoger el agua de lluvia donde también han caído los mecheros, y ese es el agua que beben, que está contaminada porque ya las aguas superficiales y subterráneas tampoco funcionan. Entonces tienes una situación de estar completamente cercado, de sentir que no hay futuro, que el único futuro posible es irse de ahí y no hay dónde. Entonces es gente que anímicamente está muy golpeada. La única posibilidad a todo esto es precisamente que el Estado cierre los mecheros. Y cerrar los mecheros no significa cerrar la producción petrolera, significa que puedes reinyectar el gas que no vas a utilizar, lo puedes reinyectar, significa que en algunos lugares puedes generar energía eléctrica con ese gas, e incluso tienes gas que puedes utilizar para comercializarlo y no tener que seguir importando la cantidad de gas que se importa hoy de Estados Unidos, de Venezuela o de Panamá o Perú, ¿no? En su opinión, las petroleras y el Estado, ¿qué derechos están afectando a esa población? Todos las están matando. Es un asesinato permanente, es un genocidio. No solamente que la afectación de los derechos, es al primero, tal vez al más elemental, al derecho a la vida, el que se está afectando, ¿no? Y es lamentable porque es un pretender dejar sin futuro a la población. Cuando en las comunidades los representantes de la industria les dicen a personas que tienen dificultad para afirmar que eso no es contaminación, que esas aguas de formación llevan vitaminas, llevan proteínas y hasta leche, porque cuando caen produce espuma, eso es criminal. Eso es criminal porque es hacerle creer a la gente que no les importan, que son invisibles, pero eso le han dicho a pobladores en el campo Aucas, junto a la estación de Ayuma, y se lo han dicho además a un señor indígena, Shuar, cuando fue a protestar porque se le había muerto su segunda hija como consecuencia de una terrible contaminación. Entonces, esto solamente demuestra el desprecio que se está produciendo en los trabajadores de la industria. Y es muy curioso porque hoy, cuando estábamos en la Asamblea, en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, estábamos planteando la necesidad de que haya un fondo para que haya
un centro de diagnóstico que permita un diagnóstico rápido o pronto en la zona, y lamentablemente lo que acababa de aprobarse en la Asamblea era la plata que se van a llevar los trabajadores petroleros como beneficio por su trabajo para la empresa. Estos trabajadores de la empresa son premiados así. Listo. Ahí se acaba. No, todavía tienes 4 minutos. 4 minutos. Ya. No. Los 29 y cosa acaba. Hagamos finalmente una conclusión rápida del estado de abandono de toda esa población afectada por los campos petroleros. Y si usted tuviera la oportunidad de decir todo esto al presidente de turno, a las máximas autoridades de un país, ¿qué les dijera? Si yo le pudiera decir al presidente de la nación lo que está pasando en la zona, le diría que, siendo que él es una persona que tiene niveles de discapacidad como consecuencia de una terrible agresión, debería entender la terrible agresión que supone para la población ecuatoriana en la zona petrolera, que le estén contaminando todos los días, que no puedan respirar aire puro ni de día ni de noche porque los 384 mecheros arden continuamente. Le diría que tampoco pueden beber agua, que el agua está contaminada y que tampoco pueden saber si sus hijos cuando nazcan van a estar bien, porque el riesgo de padecer cáncer, malformaciones o abortos es tan alto que realmente esta enfermedad se ha convertido en una de las más frecuentes de la zona. Le diría que cambie a los funcionarios miserables que están permitiendo esto. Le diría que si tuviera un poquito de preocupación por la gente de estas dos provincias, urgentemente establecería un centro de diagnóstico del cáncer para que la población pueda tener acceso a mayores niveles de diagnóstico precoz y que por lo tanto con un tratamiento más rápido pudieran tener mayores niveles de vida. Y le diría que si él no es capaz de transformar el Estado para que realmente el Estado se ponga a la disposición de la gente, pues habría que cambiar ese Estado y habría que cambiarle a él posiblemente, porque la gente sigue muriendo, sigue cayendo, y ningún funcionario hasta ahora ha tenido la vergüenza o la dignidad de acercarse a preguntarle a estas personas cómo se encuentran y qué es lo que se puede hacer por ellas.